territorio español. Y en Madrid no existía de momento, había grupos que más o menos colaboraban eventualmente con cosas, pero decidimos constituir esta plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, y desde entonces estamos afiliados a la CECOP, a esa coordinación estatal, y estamos haciendo actividades desde... Esto fue a raíz de la preparación de la conferencia de la OTAN que hubo en Madrid hace 2 años, en verano, ¿no? Bueno, el motivo de esta convocatoria fundamentalmente es combatir la desinformación. Sabéis que a raíz de la campaña que ha habido por parte de la OTAN y de la Unión Europea de hostigamiento a Rusia, contra Rusia, pues los niveles de rusofobia han alcanzado unos niveles realmente inusitados, ¿no? Hasta el punto de que se han cancelado realidades tan evidentes y tan innegables como que el campo de concentración y exterminio de Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo. Estamos acostumbrados a las películas de Walt Disney, a todos los instrumentos de propaganda que utiliza el imperialismo, y de donde nos cuentan un poco más o menos que los campos de exterminio nazis fueron liberados gracias a los ejércitos norteamericanos, ¿no? Y de los otros aliados. Bueno, es decir, que pretenden atribuir el mérito de la derrota nazi y de la liberación de los campos, en este caso concreto, a los ejércitos, a todos los ejércitos aliados, a excepción del ejército rojo. Esto está dentro de un contexto de un esfuerzo sostenido por caracterizar al comunismo como un criminal, como una entidad criminal al mismo nivel que el régimen nazi, como puede apreciarse en una resolución que emitió la Unión Europea en el año 2019, que señalaba a los crímenes del comunismo y acusaba a la Unión Soviética de ser tan responsable como la Alemania nazi del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Bien, el 27 de enero de 1945 se liberó el campo de Auschwitz por parte de la Unión Soviética exclusivamente. Las únicas tropas que hubo allí presentes eran el Ejército Rojo. El campo de Auschwitz se había abierto en mayo de 1940 para el exterminio masivo de todos aquellos que el régimen nazi consideraba personas de raza inferior. Judíos, fundamentalmente, pero no solo judíos. También, como sabéis, había gitanos, homosexuales, comunistas, polacos, etc. En definitiva, enemigos de los nazis. En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el día 27 de enero, precisamente el día de la liberación del campo de Auschwitz, como Día Internacional de Víctimas del Holocausto. Bien, en este año, los invitados a los fastos de celebración de este Día Internacional de Víctimas del Holocausto, pues prácticamente son todos los países occidentales. Está Estados Unidos, está Alemania, está Francia, Polonia, y entre ellos, curiosamente, o sorprendentemente, también está España. Incluso está Ucrania, país que mantiene vivo el nazismo en su propio régimen y que con un régimen que se declara heredero político de Stepan Bandera. Paradójicamente, los reyes de España, el país que se niega a reconocer a los héroes republicanos de la 9 en la liberación de París, pero en cambio mandó la División Azul a luchar al lado de los nazis y amparó y recibió a todos los nazis que pudo una vez acabada la guerra. Felipe V, también heredero de Juan de Borbón, que se ofreciera al golpista Franco para luchar como oficial de la Marina durante la Guerra Española y que ayudara con sus influencias en la corona británica y con la Italia fascista. Y de su hijo Juan Carlos, que recibió la corona del dictador, marcando la restauración espuria de la monarquía. Y quiero mencionar especialmente la División Azul, porque la División Azul participó precisamente en el terrible asedio a las ciudades de Leningrado durante más de 2 años, 2 años y 4 meses. Asedio en el que perecieron del orden de 1 millón de personas y cuya liberación precisamente se produjo también un 27 de enero de un año antes. Sin embargo, Rusia, el país que liberó al campo de concentración de Auschwitz, no ha sido invitado a los actos.
el país que liberó efectivamente el campo de concentración, el heroico país cuyo pueblo resistió la invasión nazi, mientras franceses y polacos colaboraban con ellos. Los ingleses pasaban agradables tardes tomando el té en la campiña inglesa, evitando por todos los medios abrir un segundo frente, y los americanos se enriquecían vendiendo armas y pertrechos a todos los contendientes, mientras esperaban pacientemente a ver cómo se decantaba la guerra para hacer su entrada triunfal en ella sin arriesgar gran cosa. Bien, esto era una breve introducción, realmente el acto está centrado en lo que pasó en aquella fecha y para ello hemos invitado a Juan Manuel Olarrieta, compañero nacido en Bilbao en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, lleva 40 años, por lo tanto, de ejercicio profesional, es premio del Colegio de Abogados de Madrid y además es editor de un sitio web muy interesante que es MPR21, seguramente muchos de vosotros conoceréis. Entiendo que MPR es Movimiento Político de la Resistencia y el 21 debe ser el año de la fundación. El siglo XXI. Ah, siglo XXI. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel, y todo tuyo el acto. Vale, gracias. Yo voy a empezar con una cita de Hegel, que la he contado muchas veces y que me parece importante recordarla. Decía Hegel que lo conocido, por conocido, no es reconocido. Es decir, a veces todos damos por sentado cosas que son obvias y resulta que nunca hablamos de ellas porque suponemos que todo el mundo las tiene claras. Y resulta que no es así. Eso es a lo que se refería Hegel. Y con el tema de Auschwitz ocurre exactamente eso. Es decir, ¿el Ejército Rojo liberó Auschwitz? Por supuesto. Es que el Ejército Rojo liberó a toda Europa. Y ese es el elemento clave que es necesario, que es obvio, que era obvio en aquel momento y que es necesario explicar hoy. ¿Por qué? Porque la memoria histórica se va borrando por una serie de circunstancias históricas y la gente que tiene el poder, que tiene el dominio, que tiene la capacidad de influir ideológicamente, pues va reescribiendo esa historia y por tanto falsificándola. Entonces, para mí está muy claro que el ejército soviético liberó toda Europa. Y cuando digo toda Europa me refiero a toda Europa excepto España y Portugal, que fueron los únicos países que mantuvieron una dictadura fascista en 1945. Y por tanto, si liberó a toda Europa, liberó todos los campos de concentración. Y por supuesto el de Auschwitz. Y en el campo de concentración de Auschwitz estuvo físicamente presente el Ejército Rojo, pero en otros campos de concentración también se liberaron por las presiones del Ejército Rojo. Porque si los norteamericanos y los ingleses no desembarcan en Normandía, el Ejército Rojo hubiera llegado hasta Lisboa. Entonces, si Estados Unidos desembarca en Normandía, es para evitar el avance del Ejército Rojo en Europa. Ese es el objeto. No es liberar a Europa del fascismo, porque si hubieran querido liberar a Europa del fascismo, hubieran empezado a luchar en 1939, que es cuando empieza la guerra. Y no en 1944, que fue el desembarco, ¿no? Sí. No recuerdo ahora mismo la fecha exacta. Creo que fue junio del 44. 6 de junio. Es decir, 6-7 meses antes de la liberación de Auschwitz. Y era por el avance del Ejército Rojo en el frente del Este, que fue el frente fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Junto con otra cosa de la que tampoco se habla normalmente, que es la Segunda Guerra Mundial en China. Y que lógicamente eso se ha perdido también, esa perspectiva, pero quien derrota al imperialismo japonés es también el Ejército Rojo. Es también el Ejército Rojo.
el ejército japonés hubiera sido derrotado por el Ejército Popular de Liberación en China, dirigido por el Partido Comunista de China, por supuesto, pero los soviéticos aceleraron ese proceso atacando al ejército japonés en Manchuria y derrotándolo y haciendo que el ejército japonés claudicara. De manera que no fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki las que obligaron al ejército japonés y al imperialismo japonés a rendirse. Eso es, a grandes rasgos y en resumen, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo. Y para reescribir la historia, lo que hacen los imperialistas, en definitiva, pues es, como he dicho antes, ir reescribiendo poco a poco a medida que la memoria histórica se borra. Pero incluso en la prensa, digamos, burguesa o imperialista de la posguerra, por ejemplo, si veis el Time, una revista que no es sospechosa de nada, pues resulta que la figura prominente en 1945 a escala mundial era Stalin. E incluso cuando Stalin muere en 1953, 8 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el Time vuelve a sacar por segunda vez a Stalin en portada. Es decir, la figura clave de la derrota de... si se puede personalizar todo ese tipo de acontecimientos, la figura clave de la derrota del fascismo es Stalin. Y por tanto no es extraño que Stalin haya concitado y haya atraído pues, la ira y la mala uva de toda la prensa imperialista, capitalista y, en definitiva, fascista. Es conocido y sabido que más o menos las cifras que se barajan del número de soviéticos que murieron en la Segunda Guerra Mundial es de 27 millones. Es un poco la cifra más común que se suele decir en los textos históricos. Y cuando miras el número de muertos que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que hablan de 400.000. Es decir, una cifra 60 veces inferior. 60 veces inferior, porque en realidad el ejército de Estados Unidos no entró en liza en la Segunda Guerra Mundial hasta junio de 1944, hasta el desembarco de Normandía, que es cuando empieza realmente la lucha de Estados Unidos en contra del fascismo alemán. Y la esencia, es decir, si de alguna manera se puede definir la esencia política de la Segunda Guerra Mundial, lo que hay que decir es que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra contra el fascismo y que junto al Ejército Rojo había una serie de movimientos revolucionarios, antifascistas, en toda Europa que estaban combatiendo también al fascismo. El ejemplo más conocido es el de Yugoslavia, pero vamos, en toda Europa había movimientos guerrilleros de lucha armada antifascista. Y todo ese proceso, toda esa batalla, toda esa movilización de masas fue catalizada por la presencia, la lucha, la resistencia del ejército soviético frente al fascismo. Porque todos los cálculos que había en 1941, cuando el ejército alemán invade la Unión Soviética, es de que había quien decía que iba a durar la Unión Soviética 6 semanas y el que más decía 6 meses. Es decir, en 6 meses las previsiones eran que la Unión Soviética fuera derrotada. Y no ocurrió nada de eso. Entonces, para entender lo que es la Segunda Guerra Mundial, hay que entender lo que es el fascismo, porque si fue una guerra antifascista, aunque en la Unión Soviética lo llaman la guerra patriótica, es decir, consideran que la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, como era una invasión, es decir, como el ejército alemán invade la Unión Soviética, la ocupa militarmente, y la ocupa militarmente hasta tal punto que la mayor parte de esos 27 millones de muertos soviéticos
en la Segunda Guerra Mundial no son soldados del ejército soviético, es población civil, es decir, eran alcaldes, eran miembros de las cooperativas, del Partido Comunista, de los koljoses, de los sovjoses, campesinos, era todo el movimiento soviético organizado y, por supuesto, los bolcheviques y los miembros del Partido Comunista. Ese es el grueso de de las matanzas que organizaron los fascistas en la Segunda Guerra Mundial dentro de la Unión Soviética. Y esto es lo que le da, esa invasión, es lo que le da ese carácter nacional o carácter patriótico a la Segunda Guerra Mundial, que desde el punto de vista de los que no somos soviéticos, pues fue una guerra antifascista. Con lo cual, como aquí ocurre siempre lo mismo, es decir, que a medida que pasa el tiempo se desfigura o se desnaturaliza los conceptos y el uso de la palabra fascista, de manera que parece que el fascismo es una ideología, que es un movimiento, que es lo que ahora llaman la extrema derecha, y que si haces así, pues eres facha, como está ocurriendo ahora el Elon Musk, ¿no? El que ha levantado el brazo así, es que es fascista porque levanta el brazo así. Y si le hace como Trump, porque yo he visto fotos, imágenes de Trump que levanta el puño así, entonces Trump es comunista, ¿no? Y los de Hezbollah son fascistas porque los de Hezbollah saludan así. No sé si habéis visto fotos del movimiento libanés, cuyos saludos también así. Y no son un movimiento fascista. Es decir, el fascismo no es... El fascismo tiene un componente ideológico, evidentemente, pero no es solo una ideología, no es la extrema derecha, no son los fachas, no es que los fachas que son xenófobos o que son homófobos, etcétera, etcétera, etcétera. No. El fascismo lo definió Dimitrov en el Congreso de la Internacional Comunista. El fascismo es la dictadura terrorista abierta del gran capital. Y no se puede definir de una manera más clara y más sintética lo que es el fascismo. Y es cuando los fascistas se apoderan del aparato del Estado y lo utilizan en su provecho propio. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, abriendo campos de concentración, como Auschwitz y muchos otros. Y, por supuesto, los campos de concentración son consecuencia no de la ideología fascista, sino de la política terrorista de dominación del fascismo, en este caso, del fascismo alemán. Pero no son exclusivas de la Alemania nazi, porque el primer Estado que impone campos de concentración fue el Estado español en Cuba. Fue el general Bayler en Cuba el primero que inaugura la técnica de dominación de los campos de concentración. De manera que es, por supuesto, es característico del fascismo, pero es característico también del colonialismo. Todas las guerras coloniales y todos los movimientos coloniales, por ejemplo en Indochina, en Vietnam, crearon campos de concentración, sobre todo los franceses. Y es la política natural a la que conduce el Estado burgués. Por ejemplo, las reservas indias. Es decir, el separar a la población por grupos, digamos, étnicos, ¿no? De llevar a los indios aquí y de decir estas cosas que dicen los que no son racistas. Y dicen, yo no soy racista, pero los negros que se vayan a su país, que se vayan a África, ¿no? Y los vascos que se vayan a Euskadi. Y los catalanes que se vayan a Cataluña, pero que Cataluña esté atadita a España y Euskadi que esté atadita a España, pero cada uno en su sitio, ¿no? Esa es un poco la limpieza étnica, lo que luego se ha llamado limpieza étnica, la separación de la población por distintas categorías étnicas o nacionales o religiosas. Que esto es característico también, no solamente del fascismo alemán, sino también del colonialismo francés en Indochina. Es muy importante entender una cosa con el campo de concentración de Auschwitz que no se cuenta normalmente, y es que Auschwitz era un campo de trabajo. Auschwitz era un campo de trabajo. No era solo un campo de concentración, es decir, una especie de cárcel abierta,
sino que era un campo de trabajo. ¿Y por qué se crea en Auschwitz? Que tampoco se ha explicado por qué eso ocurrió así. ¿Y por qué se crea en Polonia? ¿Por qué se crea en Silesia? Silesia es una zona del sur de Polonia que está rondando con Ucrania y que es una cuenca carbonífera. Esto nadie lo ha explicado. ¿Por qué se crean los campos de concentración y por qué en concreto el de Auschwitz se crea allí? Y la explicación es un poco larga y no lo voy a hacer porque luego me dicen que me enrollo demasiado, pero en definitiva el problema que tenía Alemania es un problema que venía de muy atrás, porque los imperialistas, la competencia imperialista y la política imperialista había privado a Alemania del acceso al caucho. Que el caucho es un material fundamental desde hace 100 años y que era fundamental en la fabricación del armamento de guerra, eran las ruedas. Y al principio, inicialmente, el caucho se obtenía, que me imagino que lo habréis visto, de los árboles, que se sangraba la corteza, se abría la corteza de los árboles y se obtenía el caucho de manera natural. Y Alemania inventó un caucho sintético. Y la empresa que tenía la patente de ese caucho sintético era un gran monopolio alemán que se llamaba IG Farben. IG Farben tenía en Alemania 2 fábricas de caucho sintético. Y cuando la dirección del Tercer Reich planea la guerra contra la Unión Soviética, se da cuenta de que necesitaba una tercera fábrica de caucho sintético. Y para que haya caucho sintético era necesario acceso al carbón y al agua. Y si veis un mapa de Auschwitz os daréis cuenta de que el campo de concentración está en medio de 3 ríos y en una cuenca carbonífera que es Silesia. ¿Por qué? Por la necesidad de construir una fábrica de caucho sintético allí con mano de obra esclava. Que esto tampoco es ninguna novedad porque en España ya se estaba haciendo desde el final, incluso antes del final de la Guerra Civil. Los republicanos que fueron detenidos ya eran utilizados como mano de obra esclava. Bueno, pues este era el plan que tenía la Alemania nazi en Auschwitz y que no lo cuenta nadie, no sé por qué. No sé por qué. Es decir, se crea un campo de concentración en torno a una fábrica de caucho sintético. Y se crea allí un campo de concentración porque no tienen mano de obra. Entonces van recogiendo mano de obra de toda Europa, fundamentalmente de Polonia, la recluyen allí y una parte de esa población es la que trabaja en condiciones semiesclavas en la fábrica de IG Farben. Por lo tanto, no se creó con la idea de exterminar a nadie, de exterminar a ninguna población, porque en Auschwitz no fueron solo los judíos. Y no fueron los judíos por ser judíos, que esa es otra. Me imagino que no habréis estado nunca en Israel, pero en muchas ciudades de Israel, por ejemplo en Tel Aviv, hay muchos monumentos a judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración o en la Resistencia, o que fueron fusilados, etcétera, etcétera. Bueno, pues la mayor parte de todos esos que fueron fusilados, lo fusilaron porque eran comunistas, no porque eran judíos. Pero claro, todo esto lo ha reciclado, lo ha aprovechado el Estado de Israel para para hacer victimismo. Entonces, cuando analizas al proletariado, la composición social del proletariado en Polonia, en Ucrania, en Bielorrusia, en todos esos países de Europa Central, efectivamente una parte de ese proletariado es de origen judío. Claro, es como si me dicen a mí que soy católico. Claro, es que me bautizaron. O sea, yo no tuve la opción de decidir si iba a ser Hare Krishna
o protestante, o ortodoxo. No, yo soy católico y si alguna vez me matan, pues dirán, no, es que claro, lo mataron porque era católico. ¿Cómo que es porque era católico? Lo matarán por otro motivo, pero no por el hecho de ser católico. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, en contra de lo que la gente suele pensar, de que los judíos tienen mucho dinero, todo ese tipo de cosas, de que son banqueros, la mayor parte de la población judía del centro de Europa era proletariado. Y era proletariado organizado en partidos comunistas, partidos socialdemócratas, sindicatos, cooperativas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el fascismo tenía que destruir, el proletariado organizado. El proletariado organizado. Y por eso los asesinaron. Los asesinaron porque eran proletarios que trabajaban en organizaciones revolucionarias, o si queréis decirlo, de izquierdas, etcétera, etcétera. Y esto también se ve en parte, si os dais cuenta, en la película esta de la lista de Schindler, ¿no? De que hay una parte en el gueto de Varsovia que se libra de la muerte porque el Schindler este los hace trabajar. Entonces, un empresario no puede matar a la mano de obra porque es matar a la gallina de los huevos de oro. El Schindler no podía matar a los judíos y los nazis tampoco podían matar al proletariado en Auschwitz. Cuando se diseña el campo de concentración, que tenía cuatro partes o 4 secciones distintas, se diseñó para unos 20.000 trabajadores presos. Es decir, es que también esto es una cosa que se ha perdido con el tiempo, porque en España esto la gente en la posguerra lo entendía, que eran las colonias penitenciarias o eran todos aquellos presos que los dejaban salir de prisión y creaban colonias, y además todavía existen algunos pueblos que se crearon en aquella época como colonias de trabajo, de los republicanos, de los antifascistas presos. Es decir, la doble condición de preso y de explotado. Ese es el concepto del campo de concentración de Auschwitz y de la posguerra española, de las colonias, de lo que se llamaban en España los batallones de trabajadores, que habréis oído hablar y posiblemente en vuestra familia haya habido más de uno que ha pasado buenas temporadas en estos batallones de trabajadores. Pues en la época nazi en Europa era exactamente igual. Y esto se construyó para 26.000 trabajadores, pero ya en 1940 había 40.000, como digo, en 4 secciones distintas. ¿Por qué? Porque la represión en toda Europa era ya tan grande que necesitaron habilitar más anexos, más barracones para agrupar ahí a la gente. Es curioso también que entender, porque también todo esto la historia lo ha difuminado, que la dirección del campo de concentración de Auschwitz no era de las SS, ni era del Estado alemán, ni era de ningún organismo público. Era la empresa IG Farben la que dominaba el campo de concentración, la que dirigía el campo de concentración. Y es que lo ha publicado esta mañana el FSB, el Servicio Secreto Ruso lo ha publicado esta mañana, y cuenta una cosa muy curiosa de uno de los, no sé cómo llamarlo, cabo de vara o vigilante jurado, por hacer una referencia, ¿no?, a cómo IG Farben organizó la represión dentro del campo de concentración. Decían los miembros de las SS quejándose de los miembros o de la dirección de la empresa, de los maltrato que hacían a los presos. Que hacían a los presos y a los trabajadores. Quejándose los miembros de las SS, y esto está documentado históricamente, que las SS que estaban allí presentes, que es como la Guardia Civil en las cárceles, es decir, quien vigila el exterior
del recinto penitenciario es la Guardia Civil. Bueno, pues allí eran las SS. Pero la dirección del campo eran los miembros de los directivos de la empresa y gente a su servicio. Y las SS que veían los golpes de cómo llevaban a los trabajadores a palos a trabajar en la fábrica. Horas y horas y horas y horas y horas. Eso está documentado en los papeles que ocupó el ejército soviético cuando llegaron allí. Para que entendáis un poco lo que es IG Farben, porque ya no existe esta empresa, he anotado aquí porque IG Farben en la posguerra se dividió, era un monopolio que se dividió en varias subempresas o en varios trozos distintos. Pues bueno, de IG Farben salieron empresas como la Bayer, sonará, la Bayer, Bosch, esta empresa que se dedica a la fabricación de componentes, normalmente para coches, los velocímetros de los coches, todo ese tipo de cosas, procede de ahí. Los más viejos os acordaréis de Pelican, Sí. la tinta, los tinteros aquellos que había en las escuelas antiguamente y que los utilizaban, y había plumas también que se llamaban Pelican, y el tatuaje con lo que tatuaban a los presos en Auschwitz y en los demás campos de concentración era con tinta Pelican, que era fue un derivado de IG Farben. Agfa, la de las películas de antiguamente con las cámaras de fotos. BASF, otra empresa química. Y Hoechst. Hoechst ya no suena tanto porque Hoechst hace unos años es una empresa farmacéutica, química también, farmacéutica, que se fusionó con Sanofi Pasteur, una de las grandes empresas de farmacia del mundo. Bueno, pues todo este cúmulo de empresas que son hoy todavía grandes empresas eran muchísimo más grandes en aquella época y se llamaban IG Farben. Que a su vez IG Farben es la que fabricó ya antes de la guerra el gas tóxico Ciclón B, con el que mataron en los hornos crematorios a los presos de todo tipo. Judíos, y no judíos, comunistas y no comunistas. Bueno, pues IG Farben fue esa empresa. Una empresa, como digo, química. Para terminar, y para que nos demos cuenta de lo que fue aquello, ¿no? El 80% del capital de IG Farben no era alemán, era de empresas suizas y norteamericanas. Solo el 10% de IG Farben era capital alemán. IG Farben era una empresa suiza y estadounidense. Bueno, contar un poco los muertos que hubo en Auschwitz, pues es que hay cifras para todos los gustos, ¿no? Esta mañana el FSB ruso, que está publicando documentación de la época de los que encontraron en el campo de concentración, dice que murieron, creo que dice 4 millones, no sé si alguno habéis leído el comunicado del... 4 millones dice, ¿no? Solo en Auschwitz, lo que yo he entendido del comunicado. A mí me parece una cifra disparatada, es decir, yo no me lo creo. Yo cuando iba a preparar esta presentación utilicé la inteligencia artificial. Le pregunté a la inteligencia artificial ¿cuántas personas estuvieron en el campo de concentración de Auschwitz y cuántos fueron asesinados? Y me ha dicho la inteligencia artificial que pasaron por el campo pasaron 1.300.000 presos, de los que fueron asesinados 1,1 millones. Esas son las cifras de la inteligencia artificial, que yo tampoco me la creo. Son muchísimos. Pero cuando dices estas cifras de que son muchísimos, dicen, como que disminuyes la tragedia que supone un campo de concentración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es más tragedia si mueren
2 millones o 4 millones que si muere 1 millón? Si la tragedia es igual. La tragedia es exactamente igual, murieran medio millón, murieran 1 millón o murieran 4 millones. Es lo mismo. Es que he leído también en Gaza esta mañana que en realidad no hay 50.000, no llega a 50.000, ¿no? Los muertos en Gaza son 47.000. Las cifras que da el Ministerio de Sanidad de allí de Gaza, las cifras palestinas Identificados y encontrados, porque debajo de los escombros. Debajo de los escombros tiene que haber también un montón. Que puede haber otros 40.000 más debajo de los escombros, 80.000. Pues no. La última cifra es que son 400.000. Pero es que eso aumenta el crimen que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza. ¿Es peor el crimen si mueren 400.000 que si mueren 40.000? Lo que están suponiendo los bombardeos de una población indefensa en Gaza. Bueno, pues en el caso del campo de concentración es igual. Es lo mismo dar cifras, porque todas las cifras que demos son terroríficas. Pero vamos, para que os hagáis una idea, pues eso es lo que dicen, que a mí me parecen cifras, incluso la cifra esta de 1.300.000 o 1.100.000 me parecen demasiadas. Y luego esa asociación que se ha hecho de Auschwitz con los judíos, ¿no? Que los nazis recluyeron a los judíos, luego todo este relato sobre el Holocausto. Y es muy curioso porque todo ese tipo de cosas, porque justo más o menos por aquella época, el director de la seguridad del Estado español, en 1941, que era el conde de Mayalde, no sé si os acordáis, el conde de Mayalde es un franquista, ¿verdad? Bueno, pues el conde de Mayalde en el año 41 emite una circular por presión de los nazis, seguramente, es decir, una circular que envía a todos los gobernadores civiles, a los 50 y tantos gobernadores que había en aquella época, preguntándoles y diciéndoles que hicieran listas de judíos en España. Y les dice, y les explica, dice, bueno, ¿y cómo diferencia usted a un judío de uno que no lo es? Porque al judío, si no va a la sinagoga, no le pillas. No, si va a la sinagoga es porque es judío, ¿no? Y si va a la iglesia es porque es católico. Pero si no va a la sinagoga, ¿cómo le pillas? Y claro, el tío no es capaz de dar una explicación para que los gobernadores civiles hicieran listados de judíos, que eran listados para tomar represalias, lógicamente, contra los judíos. Y le dice, bueno, pues, hombre, un índice puede ser el apellido. Y, joder, ¿cuáles son los apellidos judíos? Claro, si te llamas Abramovich, dice, pues, fijo que eres judío, de origen judío, ¿no? Y entre otros casos que le chivan al conde de Mayalde, posiblemente los nazis, es el nombre de un tal Ross, que dicen que es un apellido judío y que hay un Ross en la redacción de La Riba, que era un periodista de La Riba. No me acuerdo ahora del nombre. Y no sé qué pasó con esta persona, ¿no? Pero quiero decir que no es posible diferenciar a un judío de uno que no lo es, porque el ejército alemán también lo intentó. Hicieron un listado de 77 generales del ejército nazi que eran judíos. Y fueron de algunos de ellos y digo, usted es judío. El tío decía, ¿yo judío? Pero si yo no he ido a la sinagoga, ni tengo apellido, yo me apellido no sé qué. Es decir, los propios generales sorprendidos, y algunos de ellos fueron represaliados, fueron depurados del ejército alemán. 77 dentro del propio ejército alemán. Porque no es posible diferenciar a un judío de uno que no lo es. Es muy, muy sencillito. Entonces, es como aquí, como en mi pueblo, que había un barrio que le llaman el barrio de los gallegos. Claro, pues puedes suponer que allí había una parte importante, eran emigrantes gallegos que fueron a mi pueblo a trabajar y no sé qué, pero que no todos tienen por qué ser gallegos.
¿Y cómo diferencias a uno que es gallego de uno que no lo es? ¿Por el acento? ¿Porque se llama Carballeira? O... Es decir, es una estupidez decir que en el campo de concentración de Auschwitz fueron recluidos los judíos, ni siquiera mayoritariamente. Y es otra estupidez decir que fueron recluidos en Auschwitz o en cualquier otro campo de concentración por ser judíos. Que había gente que era de origen judío, que sí, por supuesto, pero que era gente del movimiento obrero organizado dentro de toda esa zona de Centro Europa. Esa es la idea fundamental. El papel de los nazis no es el holocausto, no es matar a los judíos, es destruir al movimiento obrero organizado. Y una parte importante de ese movimiento obrero organizado era judío, era de origen judío. Seguramente si habéis leído a Lenin sabréis que cuando se separan los mencheviques de los bolcheviques y tal, había una tercera parte dentro del Partido Socialdemócrata Alemán que era el Bund judío, y que era la mayoría del Partido Socialdemócrata de Rusia. Y lo que querían el Bund judío era constituir un ala dentro de la socialdemocracia rusa, que era el proletariado judío. Y Lenin dijo que no, y se opuso a esas posiciones, ¿no? Y lo explica Lenin. Quiero de esos, para que entendáis un poco la importancia que tenía el proletariado de origen judío. Pero que la mayor parte de los que fueron recluidos en Auschwitz eran nazis, desde el punto de vista nacional, de origen polaco, como ha dicho él, había también gitanos, había, en fin, todo ese tipo de poblaciones. Sí, homosexuales, por supuesto, discapacitados, porque la política no solamente de los nazis, sino de todos los países del norte de Europa, por ejemplo los suecos, es el exterminio de los discapacitados, los incapacitados que se llamaban en aquella época. Para evitar, porque se creía que un discapacitado procreaba hijos discapacitados, y entonces, claro, el Estado no podía mantener toda esa población. ¿Por qué exterminaron a una parte de los reclusos del campo de concentración? Esa es otra pregunta importante. Y cuando se analiza qué parte de los reclusos del campo de concentración fueron exterminados, pues hubo muchos que murieron de muerte natural, poniendo la palabra natural con 6.000 comillas. Porque cuando una persona muere dentro de la cárcel no muere de forma natural. Hubo muchísimos trabajadores o presos que murieron por el trabajo asfixiante que había dentro de la fábrica o del campo. Que no podían soportar los ritmos de trabajo, por la alimentación insuficiente, por las enfermedades. Y porque, lógicamente, no se les atendía médicamente. El trabajador que enfermaba quedaba recluido en su barracón y cuando moría, a enterrar o a incinerar. Y luego, efectivamente, se exterminó a la parte de la población reclusa que no se podía mantener, como por ejemplo los viejos, como por ejemplo los niños. Todo el que no podía trabajar, las mujeres también, pues fueron exterminados. La política nazi, desde el punto de vista étnico o nacional, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo, como he dicho antes, es lo que hoy se llama limpieza étnica, que es lo que dicen todos estos racistas que no son racistas, pero que los negros se vayan a su país. Pues, esto era un poco así. Y el plan de los nazis respecto a los judíos no era el exterminio de los judíos, era enviarlos a Palestina. ¿Por qué? Porque los nazis tenían en común con los sionistas que el lugar del pueblo judío no era Alemania, no era Polonia, no era Austria, no era Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, sino que es Palestina. Los judíos se tienen que ir a Palestina, tienen que volver
a Palestina porque como han salido de Palestina, tienen que regresar allí. Y eso es lo que querían hacer tanto los nazis como los sionistas. Y entonces los nazis y los sionistas llegaron a un acuerdo, que es el acuerdo de Ágora, para fomentar la emigración de los judíos alemanes a Palestina, ya en los años 30. El primer tratado internacional que firma Hitler es con el Vaticano. El primer apoyo que tiene Hitler para sostenerse en el gobierno, porque Hitler llega como consecuencia de una coalición electoral, Hitler no ganó las elecciones en Alemania, que es otro chiste que han contado, o que cuentan. Hitler llega al gobierno como la canciller del Estado alemán como consecuencia de una coalición. Dentro de esa coalición había un partido que se llamaba el Zentrum, que era un partido católico que es el que apoya a Hitler. Y el primer tratado que firma Hitler es con el Vaticano. Y el segundo acuerdo que firma Hitler es el Tratado de Ágora, que es con los sionistas, con la Asociación Sionista Alemana. De manera que como cuando en Alemania se prohíben todos los partidos, que empiezan por el exterminio, la prohibición y el exterminio del Partido Comunista, de la socialdemocracia, etcétera, 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 la única asociación que queda legalizada en Alemania es la Asociación Sionista. Y es una organización legal, es una organización judía, que a su vez asume o pretende ser la representación de todos los judíos. Pero que no solo, es importante tener en cuenta que no solo los nazis fomentaron el antisemitismo en Europa. Los propios sionistas han estado fomentando el antisionismo para que los judíos se vayan del sitio en el que están. Por ejemplo, en Bagdad hubo una ola de atentados en los años 50 porque los judíos vivían en Irak absolutamente establecidos dentro de la sociedad y sin ningún problema étnico ni de ningún tipo. Y de repente hubo una serie de atentados contra los judíos que siempre se atribuyeron a los movimientos nacionalistas árabes y que fomentaron el éxodo, la emigración de los judíos iraquíes a Palestina. Se ha sabido con el tiempo que todos esos atentados fueron provocados por los movimientos sionistas, por el Mossad, por la policía política del Estado de Israel. Pues esto es la política sionista desde el principio. Es decir, el sionismo y el nazismo alemán forman parte o participan de la misma política de limpieza étnica. Y muchos de los atentados, no todos, pero una parte de los atentados que hubo en la Alemania nazi las cometieron los sionistas para promover la emigración de los judíos a Palestina. Bueno, podemos seguir con... ¿Y qué fue después de la guerra con todos aquellos que cometieron crímenes de guerra en el campo de concentración de Auschwitz? Pues no pasó nada. Es decir, la República Federal de Alemania se reconstruye con los mismos mimbres, con los mismos ladrillos de los que habían formado parte del Estado alemán. De hecho, iba a decir todos, pero cuando digo todos, alguno va a decir qué exageración, ¿no? Pero creo que no es ninguna exageración. Todos los dirigentes militares de la OTAN de origen alemán que hubo en la posguerra proceden del ejército de la Wehrmacht, del ejército nazi alemán. Curiosamente. Y es lo que ocurre cuando cuando no llegas hasta el final de un cambio político. Esto ocurrió en Italia también. El Estado italiano se reconstruye en la posguerra con los mismos mimbres de los que habían formado parte del Estado de Mussolini, y en España ya ni te cuento. Ni te cuento. ¿Cómo se dice esto en términos agrícolas o agrarios? Si no arranca las malas hierbas, no cambies nunca el aparato del Estado.
Esto se está viendo con los jueces ahora mismo, en este país, ¿no? En España. No, es que la guerra judicial, es que la batalla... Claro, por supuesto. Pero claro, es que ha sido necesario llegar al siglo XXI para que la gente se dé cuenta de que en España el aparato del Estado, los funcionarios del Estado, son los mismos o son criaturas de aquel mismo Estado de los que juraron los principios fundamentales del movimiento. Pues lo mismo ocurrió en Alemania. Y hay, iba a decir muchas películas, no, pero hay unas cuantas películas que explican esto muy bien. Cuando se crea una fiscalía, por ejemplo, en Alemania para perseguir a los criminales de guerra en la República Federal de Alemania. Y cómo ponen a un judío al frente de esa fiscalía y que el judío se ve imposibilitado de llevar adelante el castigo de los criminales de guerra porque todo el aparato del Estado se le vuelve en contra. Que hubo una serie de depuraciones, el juicio de Nuremberg, sí, pero ¿cuántos murieron en Nuremberg? Y aparte de Nuremberg, ¿cuántos más murieron? Con todos los crímenes que se cometieron. Si están diciendo, como dice el FSB ruso, se han muerto 4 millones de personas en el campo de concentración de Auschwitz, ¿dónde está todos esos criminales de guerra? ¿Qué fue de ellos? ¿Quién los ocultó? Que no solo fue Alemania, fue España. España siempre ha sido un refugio de todos los criminales de guerra de toda Europa, alemanes y no alemanes, Estados Unidos, Canadá, el Vaticano era el que les daba la documentación, falsificaba la documentación para que pudieran huir, pero no se quedaron en el Vaticano, ojalá se hubieran quedado en el Vaticano los nazis, los criminales de guerra nazis, claro, con la sotana y tal, ojalá. Argentina una parte, los más carniceros fueron a Argentina, a Chile, pero por ejemplo, bueno, ahora ha caído el gobierno en Canadá, ¿no? En Canadá estaba de presidente del gobierno Trudeau, pero la vicepresidenta era Chrystia Freeland, que es una mujer que no ha aparecido mucho, que dijeron que iba para secretaria general de la OTAN, pero Chrystia Freeland en Canadá es nieta de un nazi polaco que dirigió un periódico nazi en Cracovia en los años 40. Von der Leyen. Von der Leyen, sí. Es decir, te pones a hacer no solo en España, ya digo, en todos los países de Europa, el árbol genealógico y tela marinera. ¿Sí? Tela marinera. ¿Cómo vamos de tiempo? Me di cuenta que la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos la empieza y la cierra, ¿no? La empieza con el campo de concentración de Auschwitz, con sus empresas de capital principalmente estadounidense. Digo yo que eso no sería una casualidad, de esa casualidad de encuentro con el interés de Hitler por iniciarla y con el cierre del desembarco de Normandía. Y bueno, quiero que me gustes un poquito más en torno a esa apertura, o sea, inicio y cierre de Estados Unidos, que, bueno... Bueno, voy a tomar unas cuantas preguntas y Venga. hacemos bloques, si te parece. Sí. Una pregunta. No, déjame un cachito para que luego me olvido. A ver, Lucía. Bueno, me ha gustado mucho la charla con la dieta y te felicito. Y mi pregunta es una de dos preguntas te quería hacer. La empresa Bayer, que fue fundada en el 1925, esta empresa la han utilizado sobre todo para campos de exterminio como gases y también como experimentos para curación, porque el Redoxon, por ejemplo, es de la empresa Bayer. Y complejos vitamínicos también. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas y tan cabrones? Son fascistas. Eso, bueno, eso por un lado, pero están dando una cara de otra arena. Y lo de los campos de exterminio, que también fue por estas empresas. La empresa es IGP. Farben. ¿Vale?
Enrique. Sí, los nazis en la primera fase de la dictadura necesitaban, como todas las dictaduras fascistas, crear un enemigo interno que posibilitase la aprobación del pueblo a las medidas represivas, que iban dirigidas fundamentalmente contra los sindicalistas y los comunistas. Pero el argumento que utilizó fue el de los judíos, que eran unos usureros y estaban robando la riqueza del pueblo ario. Y eso lo asumió el pueblo, y por lo tanto asumió después y se convirtió en un verdugo, colaborador de la dictadura. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo quiero matizar telegráficamente algunas cosas con las que no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. La primera fase, antes de la guerra, en efecto aparecen campos de concentración, donde se meten desde los homosexuales a los sindicalistas, a los comunistas fundamentalmente, y en efecto, ahí no hay cámaras de gas, ahí hay castigos, hay mala alimentación y hay, bueno, intentar reprimir y tal. Esos son los campos de concentración primaria. Cuando se desata la guerra, lo que aparecen son los campos de exterminio. La teoría de la solución final es un argumento contra los judíos, pero evidentemente contra los comunistas, contra toda la oposición, contra todo. Y es ahí donde aparecen las cámaras de gas, los coches donde se enchufan los motores a la cabina interna para matar a la gente asfixiada. Es decir, son campos de exterminio, ¿eh? Hay que aclarar que son campos de exterminio, no de concentración. Yo he visto algunos de esos campos y 2 o 3 kilómetros hasta llegar al campo, el asfaltado eran las tumbas de judíos y de no judíos con las que habían asfaltado el suelo. Eso es exterminio, sin alimentación, sin cuidado de ningún tipo y, repito, las cámaras de gas. Y aquí ha dado la impresión de que no había campos de exterminio. Si los campos de exterminio los ha habido aquí en España. Nada más. Bueno, Ángel. Bueno, vamos a ver. Es indudable que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o el propio fascismo es promovido, lógicamente, por el gran capital internacional. No hubiese sido posible que los nazis hubiesen llegado al poder si no hubiese sido por el capital norteamericano que metió pasta en tanto para que los nazis triunfasen como posteriormente en la industrialización y la supuesta, digamos, mecanización del ejército alemán, de la Wehrmacht. Entonces, sin eso pienso que no hubiese sido posible la Segunda Guerra Mundial, porque además el fascismo a nivel internacional sale como movimiento de reacción al triunfo de la Revolución Rusa en Rusia, a la creación de la URSS y, lógicamente, al peligro comunista que se había dado en Alemania con el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en Hungría también con la revolución aplastada en sangre. Solo un inciso, recordar las palabras del propio Winston Churchill, todos le conoceréis, que había dicho que la Revolución Rusa debía haber nacido en sangre. Eso por una parte. Y por otra, dos cosas. Recordar a todos los presentes que quieran que tenemos a la venta el calendario del 80 aniversario de la rebelión de Auschwitz y de la rendición de la Alemania nazi, por una parte. Lo que saquemos será destinado a la Asociación de Madrid con Palestina, en la cual estamos, y a la plataforma de Madrid contra la OTAN. Y luego otra, que por ejemplo cuando termine el acto, por favor, para ayudar también al sindicato ASC, por favor, que todos demos un pequeño óvalo de 1 o 2 euros que no van a ninguna parte, pero que el sindicato lo necesita. Bueno, si os parece, vamos a detener por el momento. Tengo todavía aquí 4 palabras pedidas, pero ¿quieres hacer el comentario sobre lo que sea? No hay mucho. Realmente han sido más manifestaciones que preguntas. Más exposición. Sí, lógicamente
lo que se está, la perspectiva que se está creando en el mundo con el transcurso de estos 80 años es que Estados Unidos es un defensor de la democracia que por eso luchó contra la Alemania nazi. Pero es que esto no fue así nunca, ni al principio ni al final, desde 1933 hasta 1945. Estados Unidos promovió el ascenso de Hitler al poder. Y lo promovió porque porque todo el mundo pensó, toda la burguesía internacional pensó que la mejor manera de destruir no solamente a la Unión Soviética, sino al proletariado europeo, eran los nazis, porque los nazis estaban acostumbrados a pelearse con los sindicatos, a romper las huelgas, a apalear a los trabajadores que se manifestaban, etcétera, etcétera. Entonces, desde 1933, desde la llegada de los nazis al poder, Estados Unidos y capitalistas de Estados Unidos y capitalistas británicos, incluso hay alguna película interesante también sobre este tipo de cosas, apoyan a Hitler. Apoyan la subida de Hitler al poder y luego la estancia y el reforzamiento del poder de Hitler. Y hay una frase de Truman muy curiosa, que Truman llega a la presidencia de Estados Unidos a primeros, muere, ¿cómo se llama el presidente este que estaba en silla de ruedas? En abril de 1945 llega, porque es Roosevelt muere. Roosevelt muere en abril de 1945. Roosevelt fue a Yalta en febrero de 1945, muere poco después, marzo. Bueno, pues en abril está Truman ya en la presidencia del gobierno, que era el vicepresidente, y dice, en 1945, dice, si vemos que Alemania va ganando a Rusia, a la Unión Soviética, tenemos que apoyar a la Unión Soviética. Y si vemos que la Unión Soviética está ganando a Alemania, tenemos que apoyar a Alemania para que se maten entre sí lo más posible. Es un poco lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, ¿no? Vamos a prolongar la guerra de Ucrania cuanto más mejor, porque así desgastamos más, lógicamente no a Ucrania, sino a Rusia, ¿no? Esa es un poco la política de Estados Unidos, que es la política desde siempre, y la política británica también. Que Bayer fabricó medicinas y que ensayó medicinas en los campos de concentración, claro. Y me estoy tratando de hacer memoria de un fármaco que se ha estado vendiendo en España hasta los años 80 o 90. No, la aspirina ha sido toda la vida de Bayer. Sí, pero hay otra que al final de estos, la talidomida. La talidomida, que era consecuencia de que a las mujeres embarazadas les daban un fármaco. ¿Cómo se llama ese fármaco? La talidomida, la que creaba malformaciones. Malformaciones. La daban para los mareos. Sí, de las mujeres embarazadas, pero que ha creado todas estas personas con malformaciones. Pero eso procede de un fármaco que inventó I.G. Farben y que lo estuvo ensayando en los campos de concentración. La talidomida, la responsabilidad de la talidomida es de I.G. Farben y de los campos de concentración, que era un campo de ensayo de todo tipo de experimentos médicos. Yo antes de seguir con las palabras que hay pedidas, me vais a permitir que haga un par de comentarios también. Uno es en respuesta a Enrique, que le he visto bastante encendido con el tema de los campos de exterminio o campos de concentración. Los campos, el campo de Auschwitz inicialmente fue concebido como un campo de trabajo, y en eso tiene razón Juan Manuel, porque además recordáis todos la entrada, la leyenda que tenía en la entrada: el trabajo os hará libres. De manera que los que iban allí prisioneros pensaban que por estar haciendo el trabajo forzado, era trabajo esclavo, pero el hacer trabajo esclavo les iban a conseguir su libertad. Esa era la idea con la que allí entraban. Cuando en Alemania cuando en la Alemania nazi se impone la solución final, que no fue al principio de la guerra, sino fue unos meses después, entonces es cuando se decide la solución final, y entonces es cuando aquello se convierte, bueno, el campo aquel crece porque tiene varios módulos, hasta 5 creo recordar, y uno de ellos está específicamente dedicado al exterminio.
Y el exterminio inicialmente estaba dedicado exclusivamente a aquellos que no eran capaces de producir. Es decir, se les lleva al campo de concentración para que produzcan. Y si no producen porque están enfermos o porque están débiles o porque están incapacitados, al crematorio. Fuera. Este era el tema. Cuando aparece la solución final, ya se convierte en una, digamos, industrialización del proceso con la población fundamentalmente judía, o con el objetivo, por lo menos, marcado políticamente de que eran los judíos el enemigo, que había que acabar con ellos por las razones que tú has dicho, claro. No es que fueran porque fueran judíos simplemente, ¿no? Se les señala como causantes de todos los males de Alemania, porque son los usureros, los que dan los créditos, no sé qué, estos son los malos y estos son los que tienen la culpa de todo lo mal que le va a Alemania. Pues ala, todos estos a exterminarlos. La segunda cuestión que quería comentar también era que realmente a mí me parece que la participación de Estados Unidos y de las burguesías occidentales en general en la Segunda Guerra Mundial realmente ha sido una excepción en la historia. Es decir, las burguesías occidentales, no solo las de Estados Unidos, también en Inglaterra, en Francia, en todos los países europeos, todos confiaban, o sea, veían con buenos ojos el nacimiento, el crecimiento del fascismo en Europa, en Italia primero y después en Alemania. Lo veían con buenos ojos. Todos recordaréis, habréis visto alguna fotografía de la reina Isabel de niña vestida con el uniforme de las juventudes hitlerianas y levantando el brazo. Es decir, era moneda corriente en la Inglaterra preguerra el mostrar simpatías y los partidos nazis, no me acuerdo cómo se llamaba, había un partido nazi en Inglaterra muy importante también. Entonces, desde las burguesías occidentales se consideraba que el enfrentamiento, dejar que el nazismo creciese como la espuma en Alemania, era una posibilidad muy importante para acabar con el Estado obrero soviético. Y esa era su esperanza. A ver si acaban con ellos de una vez, a ver si acaban con el movimiento obrero, a ver si acaban con el Estado obrero, que está siendo un ejemplo apabullante para toda la clase obrera en toda Europa. Eso es lo que hay que alimentar. La historia nos hace... O sea, recordaréis que hace unos 6 años, creo recordar, la Unión Europea emitió un decreto diciendo que la Unión Soviética había sido tan responsable como la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, porque habían firmado un pacto entre Ribbentrop y Molotov para ponerse de acuerdo y entre los dos y repartirse Polonia y tal y cual. O sea, le dieron completamente la vuelta a la historia. Stalin llevaba años implorando a los mandatarios de Europa Occidental que se pusieran de acuerdo con él, que hicieran una alianza contra Hitler, que no le hicieron ningún caso, porque lo que querían es que Hitler acabara con el Estado obrero, simplemente. Cuando Stalin se dio cuenta de que no había forma, después de la anexión de los Sudetes y todas estas cosas, cuando ven que no hay forma de que Occidente se alíe con la Unión Soviética para derrotar a los nazis, entonces es cuando Stalin dice: van a venir a por mí con toda su fuerza y yo me voy a encontrar aquí solo. Entonces lo que hizo fue firmó un pacto de no agresión, igual que el que había firmado Polonia, igual que el que había firmado Francia, igual que habían firmado otras potencias, un pacto de no agresión, para ganar tiempo, llevarse toda su industria militar detrás de los Urales y prepararse para una guerra que ellos sabían que venían a por ellos de todas. Lo decía Hitler en Mein Kampf, que su objetivo era la expansión al este. Me vais a perdonar, que lo mío ha sido casi una pregunta retórica. Quería tirarnos de la lengua porque quiero enviar esta ponencia y quería esas ideas bien claras y con voces cualificadas. Entonces, era eso. Bueno, y ahora es sí. eso, me va a quedar bastante claro quien lo escuche. Bueno,
Una vez hecho este paréntesis, devuelvo la palabra a los que los teníamos aquí pedidos. Tengo a Alberto, Carlos, Chema, Ana y Pilar, por este orden, ¿vale? Alberto. Sí, Y después damos paso a vuestro. Perdón, Alberto. bueno, creo que todos tenemos claro el nazismo, el fascismo es una creación del gran capital, ¿no? De la oligarquía financiera. Entonces, pues bueno, la oligarquía financiera, simplemente por el hecho de ser judíos, pues si no va por otras cuestiones, al lado pues no tiene motivo para eso. Pero lo que sí es que en las afirmaciones que has hecho, a mí ha habido cosas que desconocía, ¿no? Yo pensaba que los judíos, solamente no por ser comunistas, que había como en toda la sociedad, ¿no? Y más en esa época, pero yo tengo entendido que es algo sabido, ¿no? Que simplemente por ser judíos ya los nazis los perseguían. Es mi concepto, que ahora pues me ha contradecido un poco eso y me ha sorprendido, ¿no? O sea que las medidas que tomaron contra los judíos, de reprimirlos, de señalarlos como que eran judíos, que fueron con señales, de tal, pues, o sea, no se me ha contradecido. Entonces a mí me gustaría ahondar un poco en eso. Entonces lo que te pregunto son las fuentes, si puedes recomendar algún escrito, algún libro, en que se puede, por lo menos yo, me interesa ahondar en esto, porque es algo que me he quedado sorprendido en algunas cosas que has dicho, no que dude de ello, sino sorprendido. Pero sí me gustaría ahondar un poquito en eso. Pues las fuentes son jurídicas. Es que las fuentes son jurídicas. Es decir, no es una cosa que necesite fuentes, porque es la legislación del Tercer Reich. Es la legislación del Tercer Reich y los tribunales que se crearon para establecer todo ese tipo de cosas. Entonces, en esos tribunales, que era una especie como los tribunales médicos de la Seguridad Social en España, ¿no? Cuando tienen que valorar una invalidez y decir si es permanente, si no es permanente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso está establecido legalmente y eso se basa en una serie de concepciones ideológicas y políticas, pero que está sancionado legalmente. Y esos tribunales no solamente formaban parte médicos, sino también, por ejemplo, antropólogos. Y todo eso se ponía por escrito. Es decir, llegaba la policía a tu casa porque creía que tú eras judío y tu familia son judíos, y para poder catalogarte como judío tenías que pasar una especie de reconocimiento médico, por llamarlo de alguna manera, que a ti te catalogaba como judío. ¿Y cómo te catalogaba como judío? Pues es que, por estas cosas que había en aquella época por ejemplo, de medir el cráneo, de las orejas así, de la nariz no sé cómo y tal. Es decir, una tipología física, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacían los judíos que tenían dinero para que no los catalogaran como judíos? Sobornar al tribunal médico. Y eso consta también. Consta en toda lo mismo que existe la legislación franquista y la jurisprudencia franquista, donde los batallones de trabajadores, los campos de trabajo, la redención de penas, todo ese tipo de cosas están escritas. También hay decisiones judiciales y sentencias y persecuciones de los médicos y de los antropólogos y de todo ese supuesto personal cualificado que cualificaba a unos como judíos y a los otros no. Pero que todo esto daba lugar a una situación muy complicada. Muy complicada. Y como en todo tribunal, quien lleva las de perder es el que no tiene un céntimo. Quien lleva las de perder en una cosa así es que quien no puede sobornar, quien no tiene joyas, quien no tiene
no sé cómo decirlo, la clase obrera. Pero que la idea es la destrucción del movimiento obrero. El movimiento fascista es un movimiento creado para destruir a la clase obrera organizada. Y que en aquella época que existía la Tercera Internacional, lo que simbolizaba y lo que representaba a la clase obrera era la Unión Soviética, la Tercera Internacional, el Partido Comunista, pero también la socialdemocracia y todo tipo de movimientos antifascistas. Que también había burguesía que se opuso y se enfrentó a Hitler y al Tercer Reich. Entonces no es que haya un libro o que haya dos, no, es que tienes toda la legislación que quieras. Todo, porque eso está escrito. Y todas las sentencias, y las resoluciones, y la documentación que dice fulanito es judío por esto, por esto, por esto y por esto. Y llamaban a muchos alemanes que se quedaban alucinados. Es decir, porque claro, iban al tribunal médico como diciendo, y dicen, no, usted es judío, ¿cómo que soy judío? Bueno, seguimos, ¿te parece? Sí, con las preguntas. Carlos. Sí, bueno, nada, gracias Manuel, gracias Juan Manuel, la verdad que es un placer escucharlo y no la primera vez, solamente apuntar una cosa que dijo muy interesante, lo de la IG Farben, lo de la empresa IG Farben, que era la que administraba el campo de concentración, la empresa que le suministraba el petróleo era la Standard Oil. La Standard Oil norteamericana, la misma que ahora vende el petróleo a Europa y el gas y todo este tema. Entonces conseguían el petróleo, le daban el petróleo a la empresa esta y el gas que lo sacaban del norte. Con el gas, utilizaban el gas y tal. Luego otro apunte, más que una pregunta, porque iba a apuntar por Stalin, pero no, luego otro día. Lo de la talidomida, mira, es muy interesante lo que acaba de decir, porque Bayer ha comprado hace unos años, muchos, a Monsanto. Y Monsanto es la empresa que en este momento está intentando meter por el lado de tanto los partidos progresistas como los otros, los del cannabis medicinal, sintético, perdón. Es una droga tremendísima, que por ejemplo yo ahora que vengo de Uruguay, está produciendo estragos en la gente joven, pero no la vende como algo maravilloso, ¿no? Y es algo similar a lo que pasó con la talidomida. Y Monsanto, que es la empresa que tiene los transgénicos, de la marihuana, que el cannabis solamente se puede producir a través de esta empresa que surge de lo que usted comentó. Y solamente decir eso, que la Standard Oil era la que le daba el petróleo y el gas al campo de concentración de agua. Muchas gracias, Carlos. Tampoco era una pregunta. No, por eso, te iba a preguntar por estar Vale. después de esto, pero mejor hace mucho. Me ha recordado el caso del fentanilo, también un invento de las farmacéuticas norteamericanas. De Janssen, la de la vacuna del COVID. Bueno, Chema. Sí, hola, buenas tardes. Es, una aclaración, porque creo que Hugo has comentado sobre el acuerdo Javara con el sionismo y que la asociación sionista alemana estuvo legalizada. Pero creo que es una parte de la verdad y no toda, porque según parece, los judíos alemanes que fueron a Palestina en función del acuerdo Javara fueron alrededor de 50.000, muchos menos que los que se desplazaron allí desde otras partes del mundo, fomentado por el gobierno británico. Palestina en esos años era un protectorado británico y diseñó el gobierno británico el que los judíos fuesen allí. Y es cierto, el acuerdo Javara, los que se beneficiaron además eran los alemanes ricos, o sea, los que pagaban una cantidad de dinero y se comprometían, una vez establecidos en Palestina, a fundar explotaciones agrícolas con maquinaria, etcétera, y créditos alemanes, comprado alemanes. Pero el acuerdo Javara, hay otro dato, Theodor Herzl, antes de morir, que era referente del movimiento sionista internacional, lo denunció y se opuso categóricamente. Y después la asociación alemana, asociación sionista alemana fue ilegalizada, hubo la noche de los cuchillos largos y la solución final existió. Y exterminaron, por supuesto,
El objetivo de los nazis empezaron con los comunistas y los sindicalistas, luego con los socialdemócratas, pero exterminaron a decenas de miles de judíos por el hecho de ser judíos. Y también una cuestión, así ya también sobre, creo que has mencionado, el movimiento Bund, que fue en la época así, a principios del siglo XX, que estaba en Rusia y era por judíos. Pero claro, es que ahí es un hecho histórico donde es muy controvertido, porque los judíos adheridos al Bund eran muy numerosos. Y también hay que recordar que cuando se crea el Estado de Israel, la Unión Soviética vota a favor. Y en los primeros años, con Ben Gurión, el movimiento Bund tenía importancia dentro de la estructura política del Estado de Israel, porque se decían socialistas, aunque el concepto de socialismo de ellos pudiera ser discutible, pero que no todo está en lineal. O sea, es cierto, para mí, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha asociado el Holocausto con el exterminio de los judíos. Está promocionado por Estados Unidos, la propaganda occidental, y por supuesto por el Estado sionista de Israel. Y se ha asociado que antisemita es sinónimo de, solo contra los judíos. Bien, eso es verdad, pero no se puede ocultar que se exterminaron a muchos judíos. Decenas de miles. Y entonces era puntualizar, no sé, o yo lo entendí mal, o era puntualizar eso o tu opinión, ¿no? No, si no es contradictorio lo que has comentado con lo que he comentado yo. ¿Que mataron judíos? Claro que mataron judíos, por supuesto. Pero el problema para mí no es la cantidad, el problema para mí es qué concepción tenían los nazis para hacer este tipo de cosas. Y por ejemplo, una parte del acuerdo de Abraham es que los judíos se podían marchar con el dinero, porque en aquella época había un control muy estricto del Tercer Reich para evitar la fuga de capitales. Y curiosamente, para que los judíos pudieran ir a Palestina, se les dejaba que salieran con su dinero. Luego, lógicamente, los que pudieron salir era la gente que tenía dinero. Y los que pactaron con Hitler era una parte que asumía la representación de todos los judíos, que son los sionistas. Que Teodoro Herzl no estaba en el ajo, pues es que el sionismo tampoco es una corriente uniforme. Pero Jabotinsky sí que estaba en el ajo. Claro, y es que entrar ahora en toda esta marabunta de cosas es muy compleja. Que hubo una noche de los cuchillos largos donde mataron a mucha gente, judíos, por supuesto. Que hubo una solución final, por supuesto. Pero es que la solución final fue al final. ¿Por qué Yahweh mata a todos los miles de antifascistas que mató en Badajoz? ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, porque eran los que habían organizado el movimiento campesino unos meses antes, las ocupaciones de tierras de los terratenientes extremeños, y segundo, por lo que él mismo explicó, que es lo que podía haber explicado cualquier otro nazi. Es decir, no puedo dejar a mis espaldas a toda esta gente campando a sus anchas, y los tengo que matar. Entonces, cuando los nazis cuando el ejército alemán empieza a retroceder en Europa, fundamentalmente después de la batalla de Stalingrado, se dan cuenta de que van a tener, y no pueden dejar los campos de concentración, que la gente haga lo que le dé la gana. Y los matan, claro, es que los matan. Entre otras cosas porque había que tapar las pruebas. Entonces, que el campo de Auschwitz estaba pavimentado con los cadáveres de miles y miles, claro, por supuesto. Pero eso, ¿cuándo se da? ¿En qué momento? ¿Cuando se crea el campo? Es decir, las cámaras de gas se construyen en el mismo momento en el que se crea el campo. ¿Cuándo se diseña ese campo de concentración? Y los demás. Porque esos son planos y planes que están ahí, que cualquier historiador los puede analizar. ¿Cómo es posible que los nazis crearan un campo de concentración en Polonia? ¿Por qué lo crean en Polonia? Pues por lo que he explicado.
Pero es que todo esto hay que analizarlo históricamente y además ideológicamente y entender muy bien cuál es la política nazi, la política fascista respecto de todo este tipo de cuestiones. ¿Te lo puedes preguntar por la calle? A mucha gente que te va a decir eso exactamente. No, yo no soy racista, porque no hay racistas, en este país no hay racistas. Pero es que lo negro que se vayan a su país. Esa es la mentalidad fascista. Lo que pasa es que la gente que dice ese tipo de cosas no se da cuenta de lo que está diciendo. Y repito, una parte muy importante del proletariado en toda Europa Central, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, dirigente de la fundadora del Partido Comunista Alemán, es que era de ahí. Rosa Luxemburgo nació en lo que hoy es Lwów, que los ucranianos llaman Lviv. Y si miras en el mapa, Lwów está al borde de la frontera con Polonia, está al borde... ahora está dentro de Ucrania, ¿no? Pero es que antes era Polonia, y eso antiguamente era el Imperio Austrohúngaro. No sé si me explico, quiero decir que... no, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Lwów es el Imperio Austrohúngaro. Y Stepan Bandera, que nace ahí, Stepan Bandera es polaco. Los ucranianos dicen que es un fundador de un no sé qué, no sé cuánto, pero tenía nacionalidad polaca y pasaporte polaco. Y lo detienen por el asesinato del ministro del Interior de Polonia. No por un atentado contra la Unión Soviética, no, por un atentado contra Polonia, porque el enemigo de los nazis ucranianos, uno de los enemigos, era Polonia. Y la mayor parte de los que ingresan en los campos de concentración son polacos. Muchísimos polacos, no judíos, polacos. Eslavos. Bueno, si os parece, vamos a seguir porque tenemos todavía pendiente una participación de aquí. Un segundo, ¿no? Que quedan dos preguntas, solamente dos, ¿eh? Las dos que quedan, perdón, tres. Ana, Pilar y Blanca. Ana, por favor, preguntas. Y bueno. Vale, yo quería comentar, creo que estamos sobre el tema de si los judíos les matan por judíos o por obreros. O sea, si te paras a pensarlo, vale, contra los judíos se han estado haciendo pogromos durante todo el siglo XIX, se hacen pogromos. Es un pueblo súper odiado, pero precisamente por eso es un pueblo emigrante y que emigra en masa y que es una parte importante de la clase obrera, y eso sí que es bueno caer en ello. Es que primordialmente eran obreros, como pasa con todas las clases migrantes, con toda la migración, que son obreros y son la mano de obra mayoritaria que hay en ese momento. Y si sigues pensando realmente, casi todos los partidos comunistas o socialistas que aparecen así al principio, entre el siglo XIX, ¿no?, siglo XX, muchos aparecen con población judía y con dirigentes judíos, también porque son migrantes, son desplazados, y es la clase obrera. Yo ahí sí creo que tiene sentido. Luego, que vas a encontrar algo para odiarles o no, eso lamentablemente es cosa del resto del pueblo, pero como pasa ahora mismo con cualquier clase migrante obrera, pero que, a ver, que el fascismo en sí mismo, yo no sé si se puede decir que tiene ideología o no, pero que sus características son la expansión y la adquisición de mano de obra esclava. Eso es algo que la ha definido siempre. Bueno. Pilar. Yo quería hacer una pregunta sobre que va a quedar un poquito así en duda. Yo tenía entendido que Norteamérica y Estados Unidos habían entrado en la guerra cuando el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Y tú has comentado de que fue en el año 1945. Quería que, por favor, yo es que lo tenía entendido así y ahora me he dado cuenta que puede ser. El ataque de Pearl Harbor desencadenó la guerra entre Estados Unidos y Japón. Pero la guerra en Europa es otra cosa. Estados Unidos interviene en Europa con el desembarco en Normandía. Ya, pero yo pensaba que como los japoneses eran aliados de los alemanes, pues que había sido en ese momento... Sí, pero eran dos escenarios de guerra separados. Para Rusia no. Para Rusia no, porque Rusia tenía dos frentes, uno en Europa y otro en Extremo Oriente. Pero bueno, para Estados Unidos...
Blanca. No, aclarar que supongo que te has confundido, porque has dicho la noche de los cuchillos largos contra los judíos. Esa es la noche de los cristales rotos. La noche de los cuchillos largos fue lo propio SS contra las SA. Es verdad, es correcto. Bien. Bueno, pues entonces con estas intervenciones, no sé si no ha habido preguntas, no, la pregunta que has hecho que ya ha sido. Yo era esa lo que quería saber, que me ha quedado en casa. Cuando yo tenía pensamiento, cuando han dicho el otro, pues ya me ha creado una duda. Bueno, entonces voy a hacer un anuncio antes de pasar a la intervención vuestra. Como sabéis, la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases está implicada en una campaña que se denomina Que no nos arrastren a la guerra, precisamente para denunciar la deriva belicista de este gobierno hacia una guerra contra Rusia a la que nadie nos ha llamado. Para ello se han convocado movilizaciones en todo el territorio español y en Madrid tenemos que hacer nuestra parte, ¿de acuerdo? El 7 de febrero hay programado ya un acto aquí mismo, a la misma hora, el 7 de febrero, que no sé qué día es, creo que es viernes. Viernes 7 de febrero, a la misma hora, aquí mismo, que es relativo al conflicto en Ucrania, es decir, tratar de ver más allá de lo que nos están contando con la propaganda. Se titula El conflicto en Ucrania, la realidad que no nos cuentan. Van a participar Augusto Zamora, que algunos de vosotros conoceréis, Danil Kuzmenko, un politólogo ucraniano, y Dmitry Skolov, que es de la embajada rusa. Posteriormente habrá también en los días hasta el acto central, va a ser una movilización el 15 de marzo que está pendiente todavía de cerrar detalles, se avisará debidamente. Y antes habrá un acto también en San Fernando de Henares, también pendiente de confirmar detalles. Simplemente que estéis atentos a esto. En fin, si queréis contactos con la plataforma de Madrid, tenemos un sitio, un canal de Telegram, en donde un grupo de Telegram en donde estamos dando información sobre todo esto. Los que tengáis interés en esto, nos lo hacéis saber y os metemos en el grupo, ¿de acuerdo? Y con esto voy a dar paso si es muy breve, si no, no. Breve, cuento lo que hemos estado escuchando acá, la ponencia que nos ha hecho el compañero. Hay un libro magnífico por ahí de un belga, Jacques Pauwels, se llama Grandes negocios con Hitler. Creo que es bastante recomendable leer ese libro. Muchas gracias. Grandes negocios con Hitler, de Jacques Pauwels. Jacques Pauwels, con un W. Jacques Pauwels. Muy bien. Con esto vamos a dar paso aquí a los... Llamo al estrado a Rudolf Franz Ferdinand Höss. El señor Höss, Rudolf Höss, ¿qué grado tenía usted en las SS? Teniente coronel de la Waffen-SS. Teniente coronel. ¿Puede decirnos qué cargo desempeñaba en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz? Fui comandante del campo entre los años 40 y 45. Comandante. ¿Y cuál era su función en el campo? Supervisaba los trabajos del campo y me aseguraba de que se cumplieran las órdenes del mando. Bueno, entiendo, ¿usted cumplía órdenes? Sí. ¿Y de dónde venían esas órdenes? Del Reichsführer de las SS. Del Reichsführer de la SS. Si no me equivoco, está usted hablando de Heinrich Himmler. Así es. Bueno, ya que hablamos de Reichsführer Heinrich Himmler, cuyas órdenes usted se aseguraba de cumplir, ¿es verdad que recibió la orden de Himmler de suprimir 500.000 unidades al año en lugar de las ridículas 80.000 unidades del campo de Treblinka? Había que ajustar el ritmo de trabajo. La guerra avanzaba y las exigencias del mando crecían. ¿Nos puede explicar de qué manera se ajustó a esas exigencias? Bien, se lo diré yo. Ciclón B. Duchas con ciclón B. Señor Höss, sería tan amable de decirnos
¿Cuándo empezaron a ajustar el ritmo del trabajo a las nuevas exigencias, como usted dice, y cómo funcionaban las duchas? Lo probamos con un grupo de prisioneros rusos en 1941. 600 prisioneros rusos, 600. ¿Y qué más? Con el ciclón B tardan entre 3 y 15 minutos en morir. Entre 3 y 15 minutos. Eso sí que es ajustar el ritmo del trabajo. ¿Y cómo sabían ustedes que todos estaban muertos? Lo sabíamos, porque dejaban de gritar. Continúe. Técnicamente no era tan difícil. No habría sido difícil incluir a un número aún mayor de unidades. La ducha en sí misma tomaba poco tiempo. Podrías deshacerte de 2000 unidades en media hora. Ni siquiera necesitabas guardias para llevarlos a las cámaras. Bajaban de los vagones y tras una rápida selección entraban esperando tomar una ducha. Rápido y limpio. Rápido y limpio. ¿Y después de que dejaran de escuchar gritos? Los Sonderkommandos retiraban las unidades suprimidas. Unidades suprimidas. ¿Y qué hacían con ellas? Las incinerábamos a fin de evitar epidemias. Pero fue la quema lo que llevaba más tiempo. Así que se podría decir que se hicieron más eficaces, al menos en un sentido cuantitativo. No entiendo. Se lo diré de otra manera. Asesinar de un tiro en la cabeza a cada persona de uno en uno es más lento, podríamos decir más manual, más costoso, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de decenas de miles de, como ustedes dicen, de unidades. En cambio, ustedes dieron con la solución final: automatizar la industria de la muerte. No fue la única razón. Debo admitir que el proceso de gases me tranquilizó. Menos disparos, menos gritos. Me horrorizaban los disparos pensando en la cantidad de personas, mujeres y niños que los oían. Me sentía aliviado de que nos hubiéramos ahorrado esos baños de sangre. Claro, sí, claro, aliviado. Menos sangre, pero más ceniza, ¿no? Ceniza que ustedes aprovecharon para pavimentar los campos del campo y alrededores. No puede decirse que no pensaran en cómo aprovechar todo lo que entraba en su fábrica. Ceniza, jabón, pelo, oro. La eficacia era lo importante, claro, sin descuidar la economía. ¿La economía? Sí. 370.000 trajes de hombre, 837.000 vestidos de mujer, 44.000 pares de zapatos, 7,7 toneladas de cabello humano, montones de oro arrancado de las bocas para engrosar las reservas del Reich. Incluso las cenizas de los muertos fueron recicladas como fertilizantes. Todo listo para su comercialización. Lo desconozco. Había un responsable en el campo que se ocupaba de esos detalles. Responsable. Ha dicho usted responsable. Rudolf Höss se le acusa de ser responsable de la muerte de 3 millones de personas en la cámara de gas. Eso es inexacto. Solo fueron 2,5 millones. Los demás murieron de hambre, agotamiento o enfermedad. Tengo que añadir que yo personalmente nunca he matado ni azotado a nadie. Me considero un obrero sencillo, meticuloso y concienzudo, a quien se le ha confiado una misión como cualquier otra. Un obrero sencillo. 960.000 judíos, 74.000 polacos, 21.000 gitanos, 15.000 soviéticos. Y la cifra sigue. Es una misión que excede a la de un simple obrero. Es una misión propia de un capataz de la muerte. O dicho de otra forma, usted era un arquitecto del exterminio en una fábrica de exterminio. Un alegato final. Esto es un alegato final para cerrar esta escena. Corría el año 1955 cuando Theodor Adorno, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que terminó como tantos otros en Estados Unidos, declaró: escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Eso dijo en ese momento. Adorno seguramente, digo yo, se olvidó de Hiroshima, de Nagasaki,
de Guénon y seguramente de seguir vivo en estos días se hubiera olvidado de Gala. La barbarie no está en escribir poesía, sino en todo lo contrario, en callar la poesía necesaria. ¿Qué tiempos son estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen porque implica silenciar tanta injusticia? Esto lo decía Brett, denunciando el silencio de los poetas cortesanos. Pero habrá que seguir escribiendo poesía, ¿no? Poesía antifascista, porque vendrán otros con otros nombres, ¿verdad, señor Netanyahu? Lo más trágico es que lo que han hecho volverá a repetirse, y lo peor, que lo harán profanando la memoria de los millones de seres exterminados en ese lugar. Lo volverán a hacer, con otros medios mucho más sofisticados, más civilizados. Volverán a asesinar a niños, mujeres y ancianos alegando la autodefensa. En esta ocasión lo volverán a hacer mientras el genocidio se transmite en vivo y en directo ante la indiferencia de gran parte de este mundo civilizado. Sí, es posible escribir poesía, es preciso escribir poesía. Poesía necesaria, que tome partido hasta mancharse de barro, de pólvora, de canto resistente, desde los túneles, desde el río hasta el mar. Disparar poesía. Y ahora sí cerramos con un vídeo. Ahora, por favor, Etwas über 4 Monate regieren wir jetzt. Und wir können mit Stolz sagen, die Zahl der Erwerbslosen ist um rund 1,2 Millionen zurückgegangen. Lasst euch zeigen, in 4 Monaten haben wir 1,2 Millionen beseitigt. Wir werden in beiden angreifen und nicht rasten, bis wir das Ziel erreicht haben. Zweifelt keine Sekunde, dass Deutschland siegt.